¿Tú crees que la nieve va a poder conmigo, Marc? Los pinche nieve. Ahí se ve mejor. Vale, pues bienvenidos a esta nueva aventura. En esta ocasión nos encontramos en Islandia, la tierra del hielo y fuego. Y es que tiene bastante merecido este nombre, porque en esta isla hay más de 130 volcanes, la mayoría de ellos activos aún a día de hoy. Y como podéis ver, es un sitio bastante, pero que bastante frío. Vamos a estar explorando esta isla durante 10 días en caravana, visitando sitios tan únicos y tan particulares como este barco que estáis viendo ahora mismo. Vale, y además de visitar los lugares más increíbles de Islandia, vamos a cocinar pan de la forma más original y más única que hayáis visto en vuestra vida. Así que no os lo perdáis, empieza la aventura de Islandia. Hora de comprar todos los ingredientes necesarios para preparar el famoso pan de lava islandés. Así que nada, vamos a ver si damos con ellos. Tenéis que ayudar a encontrar los ingredientes, ¿eh? Vale. Azúcar, flowers. Y por aquí tenemos el centeno. Un poquitito de baking powder. Oh, la lechita. Un poco de leche. Un poquito de papel de horno. Y papel film. Un poquito de mantequilla islandesa. Unos cuantos huevitos. Y muy importante, el ingrediente estrella, salmoncito. Aquí en Islandia es self-service, tú mismo te cobras. Y a pagar. Lo tenemos. Vale, pues empezamos a añadir los ingredientes. Lo primero es un poquitito de harina de centeno, harina convencional, harinas preparadas, falta el azuquitar, un par de cucharillas de levadura y para acabar, media cucharilla de sal. Mezclamos todo esto y ahora va siendo hora de empezar a aplicar la leche. Poquito a poco, porque es mejor no pasarse. Qué buen masacote, ¿eh? Me gustaría probar un poquito. ¿Quieres probar la masa? Ostras, demasiado. Muy bueno el pan de lava. Está muy bueno, ¿eh? Me gustaría comerlo así. Esto es una tapa y esto es una olla. Así que nada, con la olla lista, hora de vertir el mondongo. No sin antes aplicar un poquito de mantequilla. Vale, por aquí ya tenemos la ollita bien mantecosa y bien grasienta para echar dentro todo el mondongo. Así que sin piedad, todo para adentro. Sabroso lava bread. Ponemos un pedacito de papel de horno encima, tal que así. Y ahora es hora de envolver esto para que evidentemente no nos entre arena ni sustancias sulfurosas dentro del pan, porque no sería lo más sabroso. Queremos solamente el calorcito y el aroma. Y ahora sí que sí, tenemos el mejunje preparado en esta linda olla, así que va siendo hora de coger una pala e irlo a enterrar bajo la tierra de Laugarbatan, justo allí donde sale todo ese humo y huele un poquito a huevo. Vale, pues ya tenemos la pala preparada para ir a cavar un lindo agujerito. Y aquí tenemos justo enfrente de nosotros las aguas sulfurosas, son las que hacen que en esta playa el agua, a diferencia de las otras playas de Islandia, esté calentita, esté a una temperatura bastante agradable. ¡Hey, tirre, tan caliente está que podéis ver zonas como esta, donde literalmente está saliendo agua hirviendo del suelo. Vale, pues este es el sitio escogido, así que nada, hora de empezar a cavar. Hierve, ¿eh? Vale, pues hora de colocar el pan por aquí, ya que más abajo si no se va a ahogar. Así que hora de tapar el montículo y crear una capa de aislamiento para que se cocine de forma adecuada. Vale, pues montículo acabado. Hora de colocar una rojita para señalizar el punto exacto en el cual está el pan. Así que nada, toca esperar 24 horas, por lo que nos vemos el día de mañana. Vale, pues para aquellos y para aquellas que me conozcáis bien, sabréis que soy una persona muy cuidadosa con el equipo que utilizo en mis aventuras, sobre todo cuando estoy de viaje, porque cada pequeño gramo de peso extra me toca llevarlo a mi espalda. Es por eso que nos hemos juntado en esta ocasión con la gente de LG para presentaros un nuevo portátil, el LG Gram, un portátil ultra ligero de tan solo 1 kilogramo de peso, pero aún así no os dejéis engañar por su tamaño y por sus dimensiones, porque esconde algunas características bastante sorprendentes. Aparte de la potencia, que es algo importante a la hora de comprar un ordenador, yo me fijo también siempre en la pantalla, ya que es la única forma de poder ver todas las fotos y todos los vídeos que he grabado. Es por eso que esta pantalla de 16 pulgadas no va a dejar a nadie indiferente. Un panel IPS con un rango de color muy muy extenso para poder ver bien todos los pequeños tonos y las diferencias y los matices en las fotos. Está bastante chévere. Otra cosa muy importante cuando estás de viaje es la batería. Nosotros lo utilizamos muchísimo en la caravana, donde
donde evidentemente no podíamos cargar el portátil y aún así no nos faltó el jugo eléctrico y en ningún momento nos dejó tirados. Y aparte de sistema operativo tendréis Windows 11, lo último de lo último, para que podáis trabajar de la forma más fluida y más rápida posible. Os invito a ver bien todas las características de este portátil en el enlace que os voy a dejar en la descripción y seguimos con esta aventura en Islandia. Vale, pues vemos que ha caído una linda nevadita. Veamos si aún así se ha cocinado el pan. Por aquí tenemos el montículo con la piedra que lo señaliza. Papá, aquí está la ollita. Vemos justo debajo del pan el agua hirviendo, por lo que esperemos que ha recibido la temperatura adecuada para poderse cocinar. Vamos a un sitio más cómodo a abrir el pan, a ver qué tal ha quedado. ¡Nos fuimos! Tú, Marc, ¿qué? Los huevos. No puede ser. Faltaron los huevos, tío. Así que nada, con un poquito de paciencia esperaremos que se hagan los huevos y queden bien sabrosos para hacer la receta 100% fiel. Vale, pues 12 minutos después vamos a sacar los huevillos. Huevos cocinados, ahora sí que sí, vamos a deleitarnos con este delicioso pan. Pan y huevos listos, ahora sí que sí. Y llegó el momento de la verdad. Oh, mamá. Oh, papá. Lava bread. Ojo, cumple con mis expectativas, Hay que cortar un poquito. Hay que cortar un triángulo. Tú lo que te está... Qué rápido que has venido ahora de Quiero repente, comer pan. Tal que así. Me ha quedado bien. Ninguno de los dos tenía esperanzas en mi pan, Pero mi pan quedó exquisito. ¿Está sabroso o no? Está muy sabroso. Está muy bueno, está muy tío. bueno. Está muy bueno. Y ahora sí que sí, vamos a preparar la receta de la forma más islandesa posible, con un poquito de mantequilla y va a faltar un poco de salmón. Oh, el pancito con el salmón. Está muy sabroso. ¿Cómo de islandés tú dirías que está este pan? Nivel máximo. Sí. Es muy islandés. Sí. 10 de 10. Sí. Sí que tiene un regustillo islandés, Sabroso. Mucho. Delicioso. Mucho. Dirías que está exquisiteza. Posiblemente lo mejor que haya probado nunca. Y ahora toca probar una con huevito. Marc es todo un profesional de los huevos. Catador experto de huevos. A Falta de probar. respeto, tío. Tiene un regustillo a sulfuro. Está muy bueno, tío. Ahora está buenísimo. Hemos encontrado una zona repleta de caballos. Veamos a ver si son amistosos. Uf, parece que sí lo son, No me comas la mano, por favor. Mira, se están cayendo putazos. Quieren todos caricias. Hay caricias para todos, no os preocupéis. A este lo voy a llamar Pelo Lindo. Tiene sueño, creo que tiene sueño, tío. Pelo Lindo tiene sueño. Está muy loco, Pelo Lindo, tío. Pelo Lindo es un caballo muy elegante. Llegó la hora de la balacera. En la vida real, igual que en el Fortnite, siempre es muy importante tener la altura. Solo hay un camino de vuelta. Valientes aquellos que se aventuren a cruzarlo. ¡Que son como piedras! ¿Qué has hecho? Bienaventurados seáis. Es asqueroso. Falta de respeto. Vale, y primera paradita de nuestra aventura, después del barco que ya habéis visto, es un cementerio de vehículos que tenemos justo aquí delante, en el que vamos a ver diferentes vehículos entre un autobús, diferentes tractores y sobre todo el que tengo delante, el más imponente y el más espectacular, Que no es nada más y nada menos que un avión de la Navidad de los Estados Unidos que aún podemos ver entero, entre comillas, porque está desmontado tanto los motores por un lado como el cuerpo principal, y la verdad es que es bastante impresionante. Por la poca información que he podido leer en internet, principalmente era un avión que se dedicaba a transportar militares de una zona a otra y que se utilizó particularmente para poder rescatar a las personas de una de las erupciones volcánicas que hubieron aquí en Islandia. Como podéis imaginar, debido a la gran cantidad de volcanes que hay, es bastante habitual que entren en erupción y que por lo tanto la gente tenga que ser rescatada, y precisamente se hacía esa función con aviones como los que tenemos aquí detrás. Después de estar en servicio durante muchos años, había que dejarlo en algún sitio y se decidió dejarlo justo en este páramo en medio de Islandia, y la verdad que es bastante curioso ir viajando por toda esta isla e ir encontrando joyas como esta que tenemos justo aquí detrás. Vale, y por aquí podemos acceder al interior del avión. Está en un estado un poco extraño, pero bueno, podemos ver los acolchados originales de las paredes. Toda esta zona supongo que iría originalmente repleta de asientos. Por allí vemos lo que serían los baños. Y al otro lado, y lo más importante, la cabina de los pilotos. La verdad que es increíble donde estaban originalmente todos los instrumentos para poder pilotar esta máquina, e incluso este agujero de aquí arriba, que supongo que sería un cristal o una salida de emergencia. Sí, pero por aquí pone escape. Quizás apretando este botón
salías despedido para arriba. Bueno, es probable que eso no funcionase así, pero me gustaría creerlo. Y por aquí podemos leer que Keflavik era precisamente la estación militar a la cual servía este avión. Podemos ver el chasis principal, esto de aquí son las alas y evidentemente los motores que hacían volar a esta vista que tenemos por aquí. Hay que compactar bien la sustancia. Vamos a recorrer unos cuantos. Falta de respeto, me llega a ir a la cara, a la oreja. Fallé, tío. Me lo merezco. Vale, pues aquí se hace de noche bastante temprano, así que nos va a tocar coger el volante y empezar a conducir, aprovechando que hay poquitas horas de sol al día. Intentamos conducir de noche y de día, hacer fotos y grabar todo lo que tenemos pendiente, así que vamos a comer algo rápidamente y nos vamos directamente a el siguiente spot. Así ya amanecemos allí y seguimos con esta linda aventura. ¿Crees que la nieve va a poder conmigo, Marc? Lo pinche nieve. Ahí se ve mejor. Es puro hielo aquí. Vale, pues hora de subir un cráter volcánico. Y ahora sí que sí, estamos en la cima del cráter del volcán. Vaya vistas. Precisamente por lugares como estos es que podemos entender por qué se conoce a esta isla como la tierra del hielo y del fuego. Un sitio que hace seguramente miles de años atrás estaba ardiendo, erupcionando y totalmente repleto de lava. A día de hoy se ha convertido en una montaña de nieve totalmente blanca hasta donde alcanza la vista. Y la verdad es que es un paisaje bastante majestuoso. Veis realmente la cantidad de volcanes que hay. Eso que se ve por ahí es otro. Estamos ahora en el más grande y todos esos bultos que veis por ahí son otros volcanes más pequeños. 130 volcanes en total, casi nada para el cuerpo. Y eso que veis humeante ahí al fondo son unos lindos geysers a los que vamos ahora mismo. Es curioso ver cómo todo el paisaje está perfectamente nevado, mientras que aquí prácticamente no hay nieve. Y eso es debido a que toda esta tierra está más caliente por todo el calor que emerge de los geysers. Y es precisamente por eso que podemos ver zonas en las que hay este humillo. Aquí hay un geyser y esto está calentito. Este es uno chiquitito, podríamos llamarlo un baby geyser. Y luego hay unos pues un poquito más grandes como esos que tenemos por ahí. La verdad que los contrastes son increíbles. Por un lado tienes temperaturas bajo cero de -5, -10 grados y por otra parte tienes una montaña que probablemente sea un antiguo cráter de un volcán repleto de humo generado evidentemente por todos los geysers. Vale, pues ahora nos toca salir de la caravana, probablemente con las peores condiciones que hemos experimentado durante todo el viaje, y es porque estamos en una zona totalmente plana en la que el viento es extremadamente fuerte. Y cuando digo extremadamente fuerte quiero decir que acabo de salir a intentar mear y literalmente el chorro se ha propulsado, calculo que entre unos 15 y 20 metros, así que deseadnos suerte porque probablemente tenemos una odisea de media hora un poquito sufrida, así que esperemos que merezca la pena. Vamos a prepararnos. La verdad es que Islandia es probablemente uno de los países más bonitos que he visto en mi vida, si no el más bonito, pero eso sí, también es uno de los más difíciles de explorar y de los que tienen un clima más radical y más complicado. Así que nada, vamos fuera. Vale, vemos que es complicado hasta cerrar la puerta. Ya estamos casi, lo tenemos justo delante. Han sido 30 minutos de caminata, pero ya estamos casi en el sitio. Dios, madre mía, el viento que hace, no os lo imagináis. Encima mezclado con lluvia y con arena. Madre de Dios, llegar hasta aquí es toda una aventura. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y como os digo siempre, nos vemos en la mole. Chao, chao.